Hoy nos trae una sopa con influencia italiana, pero ya saben, bestial. Amigas de España Directo, hoy vamos a convertir un simple caldo en una sopa romana maravillosa. Stracciatella. Los italianos son los más cracks del mundo en convertir cosas muy sencillas en creaciones alucinantes. Para hacer esto necesitas un caldo. Puedes hacerte un caldo increíble con gallina, apio, chiribía, zanahoria, cebolla, laurel, unos garbancitos, pero si no tienes tiempo hay caldos de buenísima calidad en los mercados. Usa esto. Te pones a calentar un buen caldo de gallina, de verduras, de pollo, de pescado, el que más te guste. Y atenta ahora porque va a pasar todo en muy pocos minutos. Para 1 litro de caldo más o menos vas a utilizar entre 2 y 3 huevos, dependiendo del tamaño. Los cascas, le pones una puntita de sal, una puntita de pimienta negra, un toque de nuez moscada recién rallada. Y cuando tengas todo esto, lo bates bien con un tenedor, que se mezclen bien todos los ingredientes y cuando lo tengas todo bien mezclado, aquí viene la chicha. Vas a coger a este huevo, un limón, esto no es muy romano, pero a mí me encanta, se lo rayas encima del huevo y ahora sí, un ingrediente que es muy de la receta tradicional, un montón de parmesano recién rallado. Cuando tengas el parmesano, y ya para terminar, cógete unas hojitas de perejil, las cortas muy finitas, pon el perejil, el queso, mezclalo todo bien. Y cuando lo tengas todo junto, vas a ir al caldo hirviendo y vas a dejar caer un hilito de huevo. Y vas a ir removiendo poco a poco y se va a ir creando una sopa increíble. Apaga el fuego y lo tienes. Y esto, que parece una simpleza, es una auténtica maravilla. Sirve la sopa, ponle un poquito más de queso por encima, un último toquecito de perejil y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Sopa stracciatella deliciosa, Gypsy Style. Increíble. Bestial.